Amigos, estamos de regreso en Siempre en Casa. Les saluda Sara Abu Sabah, por supuesto contenta de estar nuevamente con ustedes empezando la semana y también alegre por darle los buenos días al doctor Elmer Huerta, quien se encuentra en Washington. Elmer, ¿cómo estás? Sara, muy buenos días a todos. Pues bien, está bastante frío, por acá estamos a 5 grados centígrados, está soleadísimo, precioso el día, pero frío, ya adentrándonos en la parte final del otoño. Pues mira tú, bueno, esa es la maravilloso de la naturaleza, siempre lo digo y nunca me voy a cansar, aunque a veces no es muy estable el clima, esos cambios hacen que uno no se aburra, ¿no? Tenemos cosas de qué admirar en nuestro mundo. Exactamente. Y también de preocupación, Elmer, sobre todo el tema que nos traes el día de hoy en el segmento de salud. Así es, Sara, es de preocupación para los padres de familia, ¿verdad? Porque este cáncer del que vamos a hablar, que lo anunciaste, el cáncer del testículo, es el cáncer más frecuente en el hombre joven. Pero para ayudarnos a entender este problema y sobre todo atención a los padres de familia, porque tiene que ver con cosas, incluso, Sara, como nos lo va a decir nuestro invitado, con cosas de la infancia. El doctor José Carlos Revilla, él es jefe de oncología médica del Hospital Carrión. Lo saludo a la distancia. Doctor Revilla, qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Elmer. Un gusto para mí estar con ustedes y saludarte vía telefónica. Muy gracias, José Carlos. Pues encantado. A ver, cáncer de testículo. Más tarde voy a contar una anécdota que en realidad marcó mi vida de oncología, pero quiero que primero nos cuentes, José Carlos, este cáncer del testículo en el Perú, hay algunas notas que he leído por allí en el internet, dicen que está aumentando. ¿Es que está aumentando o es que se está diagnosticando, digamos, mejor este cáncer de testículo? Sí, yo creo que las dos, es una mezcla de las dos cosas. En realidad, más o menos el incremento que estamos teniendo anualmente es más o menos entre un 3 a 5%. Y creo que vivimos en un mundo estrogenizado, ¿no? En un mundo donde hay muchas sustancias que hacen el efecto del estrógeno en la vida de un bebé cuando está en el útero de la madre. Por ejemplo, el tabaco es una sustancia muy similar al estrógeno, el alcohol, la gasolina con plomo, las comidas chatarras tienden a hacer algo de eso también. Entonces, pero la exposición intrauterina a un ambiente estrogenizado hace que haya alteraciones en la formación del testículo en este bebé pequeñito, y que pueda ocurrir cuando él ya esté en alrededor de la adolescencia o en adulto joven, pueda presentarse. Y también lo que tú comentas, ¿no? La otra parte es mayor cantidad de profesionales tienen un entrenamiento oncológico y empezamos a diagnosticar alteraciones testiculares y dentro de ellas el cáncer, ¿no? Bueno, ahora sí, digamos, dicho eso que me había llamado la atención, danos por favor el perfil. ¿Cuál es el perfil, José Carlos, del típico paciente que se presenta a un hospital en el Perú con un cáncer de testículo? ¿Cómo lo describirías, digamos, el perfil típico? El perfil típico es una persona entre los 20 y 30 años de edad que con un tiempo que empieza en el lapso porque está lleno de tumores que el testículo ha enraizado ahí o ha dado metástasis, ¿no? Ese es el típico paciente que uno ve en los hospitales, lamentablemente. ¿Qué cuadro tan terrible? Me pongo a pensar en un joven de 20, 25, 30 años que llega ya a ese nivel, a pedir ayuda. ¿Por qué no van antes? Eso no da síntomas. O sea, un crecimiento en el testículo de 20, 25 centímetros, ¿quién no se da cuenta? Sí, el tema es la falta de cultura. De Loreto, a mi hospital es centro de referencia para Piura, Amazonas, y vienen transferidos en un mes y medio hasta nuestro hospital y ya llegan lamentablemente por emergencia, ingresando con dificultad respiratoria, en falla hepática. Es una situación muy dramática, ¿no? Y cuando nos dice que el crecimiento es rápido, perdón, Elmer, o sea, ¿qué tan rápido crece como para que sea tan tarde, no? Doctor, ¿qué tan rápido crece el testículo? No, el testículo es una neoplasia para nosotros de crecimiento muy rápido, en semanas, 8, 12 semanas y ya está sembrado totalmente el paciente. Es una neoplasia de muy rápido crecimiento, pero también eso le brinda una sensibilidad exquisita a la quimioterapia, ¿no? Exacto. Ahí vamos a entrar un ratito en el tratamiento, porque así como estamos pintando, Sara, todo este cuadro tan dramático, que es cierto, lo he visto pues decenas de veces, también vamos a ver en un momentito cómo el tratamiento le ha cambiado completamente el rostro a este tipo de cáncer. Entonces, José Carlos, el varón en sus 20, un muchachito joven que tiene un tumor en el testículo, muchas veces grande, de rápido crecimiento, y que, como se dice coloquialmente, está sembrado del cáncer, está en sus pulmones, muchas veces en el cerebro, en otra parte, es decir, este chico está sumamente enfermo. Muy bien, ese es el cáncer del testículo típico que llega al Perú. Ahora, entre las causas, tú has hablado de
estrogenización, se sospecha de los plásticos, se sospecha de tantas cosas, no hay todavía una prueba definitiva, pero sí hay algo que los padres de familia deben saber, y que todo médico cuando recibe a un varoncito en el momento del parto debe chequear, los padres deben chequear durante la primera infancia, y es la presencia de los testículos en la bolsa, en el escroto. Coméntanos cómo la ausencia de un testículo en el escroto puede hacer que se desarrolle un cáncer de testículo en el futuro. Claro, lo que pasa es que durante la vida en el útero el testículo se forma en la barriguita del niño, detrás del ombligo, y a medida que el niño va acercándose al parto, en las primeras semanas postparto, el testículo debe migrar por un conducto muy delgado hacia la bolsa escrotal. Entonces, cuando esto no ocurre y el testículo se queda retenido en el canal inguinal o en el abdomen, este se maligniza con el paso de los años. O a veces este conducto inguinal, una vez que el testículo ya descendió, de este conducto debe cerrarse naturalmente, pero a veces no se cierra, y tenemos niños que tienen, por ejemplo, hernia inguinal congénita, que es otro factor de riesgo también para cáncer de testículo. Nosotros los médicos denominamos estos problemas del descenso testicular, lo denominamos criptorquidia, un nombre así un poco raro, pero significa que el testículo no logró descender, y eso genera a la larga alteraciones que llegan a malignizar o a transformar en un cáncer. Esos son los factores de riesgo que se conocen, ¿no? Qué interesante. Sara, y esto es bien importante porque esto es labor de los padres, obviamente del médico que recibió al niño, ¿verdad? En el momento, y esto es un mensaje a los padres de familia, cuando nazca un bebito, Sara, lo primero que el papá y la mamá preguntan es, ¿y qué cosa es, varoncito o hembrita? Entonces dice, varoncito. Entonces la segunda pregunta del papá y la mamá, doctor, ¿tiene ya sus testículos en la bolsita? Esa debe ser labor del médico. Y después, ya cuando está creciendo, cuando el niño, ¿verdad?, su papá o su mamá lo bañan constantemente, deben chequear que sus dos testículos están en la bolsita, porque si uno se ha quedado escondido, como dice el doctor, ese testículo va a calentarse, va a atrofiarse y puede degenerar en cáncer. Sara, qué interesante. ¿Te parece que escuchemos los titulares de la media hora? Porque vamos a regresar con llamadas de nuestros oyentes, y Sara, con el milagro del tratamiento del cáncer, porque así como hemos dado todo este cuadro tan terrible, ahora el doctor José Carlos Revillano va a describir qué pasa cuando este cáncer se trata. ¿Te parece? Claro que sí, Elmer. Regresamos. Esto es Siempre en Casa. Soy el doctor Elmer Huerta en esta fría ciudad de Washington, en los estudios de RPP Noticias, como todos los días, Sara Usaba. Nuestro invitado, si usted recién prende la radio, señora, es el doctor José Carlos Revilla. Él es jefe de Oncología Médica del Hospital Carrión, y estamos conversando sobre cáncer de testículo. Ya nos dijo que el cáncer de testículo es el cáncer más frecuente en hombres jóvenes. El paciente típico es un muchacho entre 20 y 30 años que se presenta con un tumor grande del tamaño de una papaya en el testículo, y a veces está, como se dice, sembrado con múltiples metástasis en todo el cuerpo. No se sabe la causa exacta, pero una causa, nos dijo, es esos testículos que permanecen escondidos en el cuerpo del niñito, y los padres a veces no se dan cuenta, y ese testículo atrapado porque no descendió puede convertirse en cáncer. José Carlos, el tratamiento de este cáncer. Hemos descrito un cuadro dramático, sin embargo quiero leerle a nuestros oyentes las estadísticas de sobrevida de este cáncer de testículo. Mira, Sara, escucha esto. Cuando el cáncer es localizado, Sara, solamente está en el testículo, 99% de los pacientes, Sara, están vivos a los 5 años. Solo 1% muere. Mira, si el cáncer es regional, o sea, empezó en el testículo y ya ha salido a alguna región por allí, lo que se llama la pelvis, 96% están vivos. Y si el cáncer es distante, o sea, eso que hemos llamado sembrado en los pulmones, en el cerebro, 73% están vivos. Esto es casi milagroso, doctor. ¿Cómo se han logrado estos avances en el tratamiento y en qué consiste el tratamiento del cáncer del testículo? El tratamiento del cáncer de testículo es un éxito de la quimioterapia, ¿no? Nosotros los oncólogos, si de algunas cosas nos sentimos orgullosos, es de la quimioterapia, y la quimioterapia en cáncer de testículo es altamente exitosa. Esta neoplasia, que tiene un crecimiento muy rápido, obviamente tiene una altísima sensibilidad. El tratamiento se basa inicialmente, obviamente primero es quirúrgico, el testículo debe ser extraído, y una vez estudiado y tipificado empezamos con sesiones de quimioterapia en base a unas medicinas que nosotros le denominamos platinos, y que esta combinación de fármacos, que fue descubierta en el año 1970, causó un quiebre. Antes de 1970 la mortalidad por cáncer de testículo era arriba del 90% y la
sobrevida era 30% a 5 años. Con el descubrimiento de estas drogas, la curva dramáticamente cambió y actualmente tenemos estrategias altamente curativas. El escenario que actualmente a los médicos nos preocupa es el escenario de los pacientes con cáncer muy avanzado, con metástasis al cerebro, a vísceras, en donde estrategias como quimioterapia a veces resultan un poquito cortas y hay que incrementar la potencia con estrategias como el trasplante. En Aliada, por ejemplo, en Aliada contra el Cáncer, utilizamos estrategias para casos muy avanzados en donde utilizamos una estrategia que se denomina quimioterapia de intensificación con rescate de stem cell, ¿no? Que es una terapia un poco más intensa para barrer la enfermedad y lograr mayor tasas de curabilidad. Qué interesante. Sara. Nuestros oyentes ya están planteando consultas. En esta oportunidad Juan escribe al Facebook y dice: doctor, tengo 40 años y tengo un testículo como partido. ¿Eso puede ser peligroso para desarrollar cáncer? Las malformaciones del testículo en su anatomía de alguna manera tendrían que ser ecográficamente visualizadas, porque algún tipo de pacientes tiene cierta atrofia testicular y si esa se determina, la presencia pues sí tendría un factor de riesgo. Yo creo que tendría que hacerse una ecografía testicular como una estrategia para evaluar anatómicamente a qué corresponde este testículo hendido, ¿no? Elmer, yo quería aprovechar antes de que se me vaya esta idea porque me parece fundamental. Tú habías mencionado que era muy importante que las madres a la hora de bañar a los niños estén muy atentos a observar cómo está este testículo, pero la pregunta es, ¿una madre sabe qué cosa debe evaluar? Y eso es lo que yo quiero preguntarle al doctor. ¿Cuáles son las características de un testículo sano en las etapas, ¿no? Por ejemplo, un niño que la madre tiene que evaluarlo y tal vez un adolescente que tendría que hacerse un autoexamen. Más o menos el tamaño normal de un adolescente, el testículo normal es alrededor de 2.5 centímetros, 3 centímetros. La densidad es como la densidad, como yo les explico a los pacientes, la densidad de la nariz. Si uno se toca la punta de su nariz es una densidad blandita, ¿no? Si yo veo que mi testículo cambió a una dureza como la de un hueso, en este caso si me toco el codo voy a encontrarlo demasiado duro. Si encuentro ese signo de alarma es otro indicador de alarma. Y la tercera característica que hay que tener en cuenta es el dolor testicular. El testículo no debe doler. Si empieza a doler uno debe preocuparse y llevarlo al niño, darle credibilidad a ese niño y llevarlo a un urólogo o a un pediatra para que lo evalúe, ¿no? Así es. Interesante, Sara, lo que dice. Esto es sentido común, ¿verdad? En realidad lo que se le pide a los padres es, ¿sabe qué? Algo muy simple, Sara, que sepan que el niño tiene sus testículos en la bolsa. Eso es básico, ¿verdad? Muchos padres ni siquiera saben. Tú sabes que estoy seguro que el doctor Revilla ha tenido pacientes. Yo tengo pacientes, Sara, que tienen 30 y tantos años, tienen un solo testículo y cuando los examino y les digo, flaquito, ¿y qué pasó con el otro? Ahí recién se enteran. Como, no, ahí se enteran que tienen un solo testículo porque nunca se agarraron. Entonces, lo que los padres deben hacer es cerciorarse de que las dos bolitas están en la bolsita y eso es lo que tienen que hacer periódicamente. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Rosana está en San Borja y tiene una pregunta. Rosana, buenos días, gracias por participar. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días, doctor. Una consulta. Yo tengo a mi hijo que, ahora tiene 15 años, pero cuando él tenía 6 años, repentinamente, no sé si jugando, se golpeó el testículo izquierdo y se le inflamó. Estuvo así por lo menos un mes y lo llevé, cuando yo vivía todavía en provincias, lo llevé y un urólogo me dijo que tenía una hidrocele, porque el testículo se cayó hacia un lado. Entonces, cuando en vista, pues, que hay que hacerle una operación, y yo me trasladé a Lima y acá le hicieron, y el doctor, cuando lo revisó en su momento, me dijo que era una hernia inguinal. No sé cuál es la diferencia entre un hidrocele y una hernia inguinal. Y efectivamente lo operaron, me dijeron que la bolsita que retiene los intestinos se le cayó y se le había caído el intestino se le había caído por el testículo. Eso fue lo que me dijo el doctor. O sea, al final fue una hernia. Al final fue una hernia, Rosana, ¿no? Realmente me dijeron, como le digo, un doctor me dijo que era una hidrocele y ya sí, pero cuando lo operaron, ya al operarlo ya la duda desapareció. Cuando lo operaron, el doctor le dijo que había sido el intestino que había bajado. Sí, no había Entonces bajado. Eso se llama hernia. Ok, y ahora, de verdad yo ya no lo he vuelto a llevar a mi hijo posterior a esa operación desde los 6 años, ya no lo he vuelto a llevar. ¿Y cuál es la pregunta, Rosana? ¿Hay algún riesgo de que mi hijo desarrolle más adelante un cáncer de testículo? Tiene 15 años, pero siempre... Ahora él tiene sus 2 testículos en la bolsita, mi hijita.
Yo lo veo normal, pero él, bueno, ya que está grande, ya no, pues no lo puedo ver, pero siempre le he visto Ya, que claro. son pronunciados. Pero ¿qué ha dicho su pediatra? ¿Usted lo ha llevado al pediatra en los últimos 12 meses a su hijo? No lo he llevado. ¿Y No lo he cómo no llevado. lleva a su hijito pues al pediatra, Rosanita? A ver, Lo que gracias, pasa- mamarcita linda. Sí. Gracias, corazón. A ver, doctor, mire qué interesante el caso. Operan al niño y esto, Sara, lo hemos comentado en el programa muchas veces, ¿ah? Ese tiempo que ocurre generalmente entre los 10, 11 años hasta para adelante, en que el papá ya no lleva al médico al niño porque ya no puede, pues ya el chiquito se vuelve rebelde, no, que yo no. Doctor, ¿qué pasa acá? Este chico tiene una hernia, no se sabe si tiene los dos testículos porque no lo han examinado hace años. ¿Cómo enfrentamos este caso? No, la hernia inguinal en etapas, uno entiende que la hernia inguinal si ocurre a un hombre de 40 años es por su trabajo, pero si ocurre a un niño menor de 10 años, nosotros llamamos ahí hernia inguinal congénita, es una alteración en el conducto inguinal y por lo tanto sí es un factor de riesgo. Los niños que tienen hernia inguinal congénita tienen casi el doble de probabilidad de desarrollar cáncer de testículo hasta los 40 años, ¿no? Entonces sí es un factor de riesgo y ese niño sí requiere un examen anual por su pediatra, obligatoriamente. Entonces yo creo que acá, Sara, discúlpame, este es el mensaje para los padres, pues, ¿no? Al chico de las orejas hay que llevarlo al doctor, a las chicas hay que llevarlas al médico, no hay que descuidarse, porque cuando son chiquitos sí los llevamos, pero de allí viene ya el periodo de descuido y fíjate lo que puede ocurrir. Vamos a Ancash, ahí está Betty. Betty, muy buenos días. ¿En qué parte de días, Ancash doctor. está? ¿Dónde está? Estamos en la región Ancash, doctor. Ya sé, pero es tan grande la región Ancash. ¿En qué ciudad? En Casma. En Casman. Muy bien, adelante Betty. En Casman, ¿en qué la podemos ayudar? Sí, doctor. En caso de los anticonceptivos a base de estrógenos, el caso es que se puso el anticonceptivo sin saber que estaba embarazada y al final el producto fue un varón que ahora tiene 17 años. Tenemos que tener cuidado más con ese varón porque se puso la hormona de 3 meses, la ampolla de 3 ya. meses. O sea, Entonces, falló la de inyección. Su hija no se falló, puso... sino que no falló, doctor, sino que se le colocó no sabiendo que estaba embarazada. no sabiendo que estaba embarazada. Ya Ok. estaba embarazada y se colocó. Y el niño nació y ahora tiene 17 años, el jovencito. Sí, sí. Muy bien. ¿Y al Gracias. doctor lo han examinado y todo está normal? Doctor, todavía nada. Todavía nada, no lo han examinado, entonces. Pero Ok. externamente está dentro todo de lo normal. Ya, muy bien, gracias Betty. Gracias. Doctor, el uso de hormonas de este tipo, ya escuchó el caso, ¿tendría alguna importancia? Sí, en realidad la exposición advertida por alguna enfermedad condicional o XZ durante la gestación o de repente la mujer se aplica sin saber que está embarazada, sí es un factor que agrega riesgo, pero no es un factor determinante y también tiene que ver mucho el tiempo de exposición. Si ha sido probablemente una sola vez, probablemente el factor sea muy poco, ¿no? Pero sí está estudiado que la exposición intrauterina o durante la gestación de una mujer a estrógenos sí incrementa el riesgo de testículo en la adultez, ¿no? Si yo fuese Betty, la mamá de ese muchacho o la tía de ese muchacho de 17 años, y yo sé que he estado, o la mamá ha estado expuesta 3 meses producto de esta inyección de estrógenos, pues yo no me quedaría tranquila. ¿Qué tendría que hacerle a mi hijo de 17 años? Lo primero hay que llevarlo a su médico, en este caso tendría que ser un urólogo, porque el chico está un poquito grande, para que le enseñe a examinarse los testículos. Yo creo que el autoexamen, el autoconocimiento de mi cuerpo, de la anatomía de mi cuerpo, es la principal herramienta de prevención acá. El niño debe reconocer que un testículo está más descendido que el otro, que el volumen de su testículo, uno debe reconocerse. Una vez al mes, por lo menos en el baño, con agua caliente, en la ducha, debe examinarse. Y obviamente el profesional médico le enseña cómo rodar el testículo en los dedos para palpar irregularidades, ¿no? Es la forma en el testículo, lamentablemente solamente es detección temprana, no tenemos una prevención primaria, prevención esencial para detectarlo, ¿no? Correcto. Y como yo creo que hemos convenido, Sara, después de escuchar estas llamadas telefónicas, que el llevar a los niños pequeños, a los adolescentes, al doctor, a los jovencitos al doctor, pues debe ser igual que los niños más pequeños o los adultos mayores, ¿verdad? Hay que ir al doctor regularmente, preguntar este tipo de cosas y examinar, yo creo que es sumamente importante. Pues doctor José Carlos Revilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Un gusto, Elmer. Encantado. Encantado.
Gracias, José Carlos. Qué interesante, Sara. Súper. Y ahora brevemente te cuento la anécdota. El doctor es jovencito, pero mira, cuando yo entré a hacer mi residencia de oncología médica en Neoplásicas en julio 1 de 1980, nos reunieron a todos los muchachos y el doctor jefe nos dijo: ustedes están entrando a la oncología en un momento histórico. Desde este año vamos a empezar a usar esa medicina que se llama el platino. Y empezamos a usar ese platino y el panorama del cáncer del testículo cambió completamente, Sara, para siempre. Eso es lo que el doctor nos contó, de tal modo que quería compartir esta anécdota porque fue realmente maravilloso ver cómo los pacientes con cáncer del testículo se curaban de su enfermedad por el uso de estos modernos medicamentos en esa época. Cuán gratificante debe ser para los médicos poder ayudar de esta manera, ¿no? Sentir que tu paciente sí se puede curar y puedes darle esta alegría debe ser una de las cosas, uno de los sentimientos más bellos que existen. Es algo emocionante para los médicos. Tratamos de, cuando educamos a residentes o alumnos, tratamos de decirle que el testículo se maneja como una emergencia oncológica por su alta curabilidad, ¿no? Así debe ser. Pues qué bueno. Encantados. Muy bien, Sara, ¿qué sigue? Pues bueno, seguimos con muchísimo.